¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre nuestra situación problema, la cual es el nitrato de amonio en Beirut. Los integrantes del equipo 4 son Sebastián López Santayo, David Avisal Salinas Quirós, Obed Ramírez Soto y su servidor, Aldo Daniel Maldonado Monreal. Pero primero hablemos un poco sobre los objetivos. Primero tenemos que indagar a profundidad bien qué pasó para así poder identificar los múltiples riesgos que puede tener que estemos trabajando con químicos. En segundo caso, tenemos que hacer conciencia sobre el correcto almacenamiento sobre los químicos, ya que así podemos evitar accidentes a gran escala, como pudo haber sido en este caso, y también pues llevar una sensibilización un poquito más profunda sobre el responsable manejo de compuestos y así dar como que más importancia al correcto uso de estos mismos. Pero primero hablemos un poco sobre el qué pasó. El 4 de agosto de 2020, en Beirut, la capital del Líbano, se fue envuelta en una gran explosión por 2.750 toneladas de nitrato de amonio, el cual también conocemos como NH4NO3. Esto fue provocado ya que las autoridades permitieron un mal almacenamiento de este mismo químico, el cual fue almacenado ahí durante 6 años sin las correctas formas de almacenaje, lo cual provocó este triste suceso que no solo dejó a miles de personas sin hogar, sino también aumentó la inestabilidad económica y política del país, la cual ya estaban pasando por momentos muy inestables, dejando así la situación mucho peor. Bueno, ¿y qué hacía este compuesto almacenado ahí? Este compuesto por lo regular se usa para crear fertilizantes, los cuales son muy importantes hoy en día, ya que por la gran población que somos, necesitamos estar explotando a la tierra, dándole los nutrientes que necesita para así producir la comida lo más pronto posible. También es usado para la minería. En este caso, en la minería se usa para generar explosivos, los cuales hacen mucho más fácil la extracción de minerales y fragmentación de rocas. Y finalmente, también se puede crear para hacer otros ácidos o compuestos nitrogenados, ya que tiene múltiples aplicaciones en las industrias químicas. Hablemos un poco sobre la reacción de descomposición. La reacción de descomposición a distintas temperaturas puede ir variando. Por ejemplo, su reacción a 200 grados centígrados no es tan violenta, este, ya que produce óxido nitroso y agua. Esta reacción puede ser considerada controlada y no explosiva, ya que a temperaturas más altas puede reaccionar de una manera mucho peor, como en el caso de a 300 grados centígrados, ya que el nitrato se descompone a una temperatura más violenta y pues en relación su explosividad va a aumentar. A esta descomposición genera nitrógeno, vapor y oxígeno. El nitrato de amonio tiene un peso molar de 80,043 gramos sobre mol. Su estado físico a los 25 grados centígrados es sólido. Su temperatura de ebullición es de 209,85 grados centígrados, mientras que su temperatura de congelación es de 169 grados centígrados. Tiene una solubilidad de 190 gramos por cada 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. El óxido nitroso, N2O, tiene un peso molar de 44,013 gramos sobre mol. Su estado físico a los 25 grados centígrados es gaseoso y tiene una temperatura de ebullición de menos 89,5 grados centígrados, mientras que tiene una temperatura de congelación de 89 grados centígrados. El agua, o H2O, tiene un peso molar de 18,015 gramos sobre mol. Se encuentra a los 25 grados centígrados en estado líquido. Tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados y una temperatura de congelación de 0 grados centígrados. Este compuesto no tiene solubilidad en sí mismo.
El dioxígeno o O2 tiene un peso molar de 31.99 gramos sobre mol. Su estado físico a los 25 grados centígrados es estado gaseoso. Tiene una temperatura de ebullición de menos 183 grados centígrados y una temperatura de congelación de menos 219 grados centígrados. El dinitrógeno o N2 tiene un peso molar de 28.02 gramos sobre mol. Su estado físico a los 25 grados centígrados es estado gaseoso. Tiene una temperatura de ebullición de menos 195.8 grados centígrados y una temperatura de congelación de 210 grados centígrados. Hola, ahora veremos los tipos de enlace que están involucrados en la reacción de nitrato de amonio. Para ello necesitamos conocer su electronegatividad. Los átomos que están involucrados en esta reacción son los siguientes: nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad del 3.0, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el oxígeno de 3.5. Luego, con esas electronegatividades hay que restarlas. Para ello tenemos que conocer los tipos de enlace. Existen tres tipos de enlace, pero hoy solo veremos dos, que son el enlace covalente puro y el enlace covalente polar. El puro tiene una electronegatividad de diferencia entre los dos átomos que es de 0 a 0.4, y el covalente polar tiene de diferencia de electronegatividad entre 0.4 a 1.9. Ahora lo siguiente que conoceremos serán los compuestos. Los compuestos involucrados en la reacción del nitrato de amonio son los siguientes. El nitrógeno 2. El nitrógeno 2 se considera que es un enlace covalente puro, ya que tienen los dos átomos iguales y al restar sus electronegatividades te va a dar 0. E igualmente el oxígeno 2, que se considera que es un enlace covalente puro. Luego lo siguiente es el H2O. El H2O se considera que es un enlace covalente polar, ya que la electronegatividad del oxígeno es de 3.5 y del hidrógeno es del 2.1, y al restarlo se da 1.4 en el rango de covalente polar. El siguiente compuesto es el nitrógeno 2 oxígeno. Es un enlace covalente polar, ya que la electronegatividad del nitrógeno es de 3 y el oxígeno de 3.5, y al restarlas te da 0.5, superior que 0.4. En la primera reacción hay tres sustancias involucradas, la primera siendo el nitrato de amonio, donde se presentan dos estructuras de Lewis. En la primera, el nitrógeno tiene un enlace sencillo con los cuatro hidrógenos, y en la siguiente, el nitrógeno tiene un enlace doble con un oxígeno y dos enlaces sencillos con los otros dos oxígenos, siendo la suma de las cargas formales de cero en ambos casos. En el caso del óxido nitroso, el nitrógeno presenta un enlace triple con el otro nitrógeno y un enlace sencillo con el oxígeno, siendo la suma total de las cargas formales de cero, mientras que en el agua el oxígeno tiene un enlace sencillo con ambos hidrógenos y presenta dos pares libres y siendo la suma de las cargas de cero. Y en la segunda reacción tenemos al dinitrógeno y el dioxígeno. En el caso del dinitrógeno, ambos nitrógenos están unidos por un enlace triple, siendo la suma de cargas formales de cero. Y en el caso del dioxígeno, de igual manera, están unidos por un enlace doble, siendo la suma total de las cargas formales de cero. ¿Qué tipos de enlaces se rompieron a la hora de la reacción del nitrato de amonio? Para ello tenemos que conocer que se descompuso en dos formas: el nitrato de amonio con agua y óxido de nitroso y el nitrato de amonio con oxígeno y nitrógeno. En esto se rompieron los siguientes enlaces. 8 enlaces covalentes polares de NH, 6 enlaces covalentes de NO y enlaces iónicos entre NH4 y NO3. Y los enlaces que se formaron son los siguientes. Se formó un enlace covalente puro triple de nitrógeno, dos enlaces covalentes puros dobles de oxígeno, un enlace covalente polar de OH, un enlace covalente puro de nitrógeno, un enlace covalente polar sencillo de nitrógeno y oxígeno, un enlace covalente puro doble de óxido de oxígeno y finalmente un enlace covalente polar sencillo oxígeno e hidrógeno. Como avance 3 de nuestro proyecto sería mencionar algunas propiedades, la forma correcta de manejar y almacenar el nitrato de amonio y algunas medidas de prevención en caso de tener contacto peligroso con el mismo.
Para empezar sus propiedades, hay que mencionar que el nitrato de amonio es un sólido a temperatura ambiente y esto se debe principalmente al tipo de enlace que tiene, ya que este es un enlace iónico, lo cual provoca que este tenga un mayor punto de ebullición a temperaturas más altas, por así decirlo. Por medio de la seguridad, la salud, en caso de tocar o tener contacto con este tipo de elemento, llega a causar una cierta irritación en los ojos, en la piel, tracto respiratorio y en casos mucho más graves, problemas respiratorios y cardiovasculares. El material por sí solo no llega a ser inflamable, pero sí llega a acelerar mucho más rápido la combustión de si es que se junta con otros materiales. Radiactivo, este puede llegar a descomponerse de forma violenta a altas temperaturas o si se contacta con ácidos y bases fuertes. Eh, la manipulación y su manejo es muy sencilla. Para manipularlo hay que usar lo esencial, guantes, gafas, mascarilla, bata, todo lo necesario, lo principal, lo fundamental para tratar de relacionar con estos químicos, para evitar el contacto piel, tanto y cuidar zonas sensibles de nuestro cuerpo. El almacenamiento se tiene que guardar en lugares frescos porque si se guarda en lugares de calor se tiene a descomponerse de forma violenta, como anteriormente había mencionado. En secas también, evitar el contacto con el agua y bien ventiladas en cualquier otra ocasión. Y para primeros auxilios, en caso de inhalar este compuesto, tendrías que dejar la zona peligrosa e irte a un lugar donde el aire sea fresco para poder inhalarlo y buscar ayuda médica. En caso de tener contacto con los ojos, sería lavar con agua por durante 15 minutos, no hay mucha más ciencia, igual buscar ayuda médica. En contacto en la piel, lo mismo, te lavas agua, jabón, quitas la ropa infectada y buscas ayuda médica. Y en caso de ingerirlo, entonces es muy importante, no hay que provocar el vómito, ya que esto llega a lastimar nuestra garganta y todo eso. Y también enjuagar la boca, igual lo mismo, unos 10 minutos, tomar agua y buscar ayuda médica. También, como avance del tercer, se nos pidió responder unas preguntas, las cuales me gustaría darles una respuesta. ¿Por qué el nitrato de amonio es sólido a temperatura ambiente y tiene un punto de ebullición más alto? Simple y sencillamente por el enlace que estos tienen, ya que este tiene un enlace iónico, lo cual hace que se necesite mayor energía para poder romperse, entonces por lo cual es un sólido y se ebulle a temperaturas muy altas. Otra pregunta sería, ¿por qué el agua es un líquido a temperatura ambiente? Lo mismo, el agua es un líquido a temperatura ambiente también por lo mismo, por el tipo de enlace que estos tienen. Estos tienen enlaces de hidrógeno, ya que entre moléculas de agua lo mismo. Llegan a ser fuertes, pero no tan fuertes como los iónicos, por lo tanto el material suele ser más maleable, más, por así decirlo, denso, pero no es tanto como el aire. ¿Y por qué el nitrógeno y el oxígeno son gases? Igual tiene que ver con el tipo de enlace que estos tienen, ya que estos son moléculas no polares y solo presentan fuerza de dispersión de London. El enlace mucho más débil, por lo cual el aire, el nitrógeno y el oxígeno son gases que se pueden atravesar sin ningún problema y no necesitas mucha energía para poder romperlos. Entonces eso sería nuestro avance número 3. En la siguiente tabla podemos observar la geometría molecular del ion de amonio, que es una geometría tetraédrica, mientras que el ion nitrato tiene una geometría trigonal plana. Tienen un enlace covalente polar y un enlace iónico. Sus interacciones iónicas, en el caso del NH4 presenta puentes de hidrógeno y fuerzas de London, en el caso del NO3 presenta fuerzas dipolo-dipolo. Sus propiedades físicas es que ambos se encuentran a 25 grados centígrados en estado sólido, mientras que el punto de fusión del NH4 es de 338 grados centígrados y del NO3 de 308 grados centígrados. En el caso del N2O presenta una geometría molecular lineal, un enlace covalente polar, la molécula es polar, tiene fuerzas de London y dipolo-dipolo, su estado a los 25 grados centígrados es estado gaseoso y su punto de fusión es de menos 90.08 grados centígrados. El H2O presenta una geometría molecular angular, tiene enlaces covalentes polares y es una molécula polar. Tiene fuerzas de London y puentes de hidrógeno. Su estado a los 25 grados centígrados es estado líquido y su punto de fusión es de 0 grados centígrados.
El N2 presenta una geometría molecular lineal, tiene enlaces puros, tiene fuerzas de London, su estado a los 25 grados centígrados es gaseoso y su punto de fusión es de menos 210 grados centígrados. El O2 igualmente presenta una geometría molecular lineal, tiene enlaces puros, fuerzas de London, su estado a los 25 grados centígrados es gaseoso y su punto de fusión es de menos 219 grados centígrados. Recapitulando todo, nos damos cuenta de que el evento de Beirut fue una tragedia, ya que no se le dio la importancia de seguridad en los manejos del compuesto. Con el nitrato de amonio se le debió de dar un tratamiento especial y de suma importancia, ya que este es un compuesto muy peligroso si no se guarda o manipula bien. Además, este suceso hace ver la responsabilidad compartida entre las empresas, las autoridades y la sociedad en general. Estas tragedias como las de Beirut no deben de verse como accidentes, sino como advertencias de que una gestión ineficaz de compuestos peligrosos pueden tener consecuencias devastadoras. Finalmente, esta situación también nos invita a reflexionar de una perspectiva ética, de cómo todos somos responsables del buen uso y cuidado de todo lo que trabajemos. Los profesionales y estudiantes de áreas relacionadas con la ingeniería o la ciencia tienen que tener una gran responsabilidad técnica a la hora de usar sustancias peligrosas.